Cambiamos completamente de tema. El Senado despachó hoy a ley el proyecto sobre acoso sexual en el ámbito académico. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña la senadora de la Democracia Cristiana por la región de Magallanes, Carolina Goich. Senadora, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, Andrés, un gusto. Senadora, para entender este proyecto, que ya fue despachado a ley, este proyecto de acoso sexual en el ámbito académico, ¿qué es lo que considera, más o menos, cuál fue la situación o este vacío que ustedes encontraron que se pasa a legislar con este proyecto? Sí, lo primero que hay que destacar es que esto surge de la movilización de las propias mujeres. Acuérdate cuando empezaron a surgir en muchas universidades tomas feministas y que lo que ponían sobre la mesa eran situaciones de acoso sexual, de discriminación de género que se daban al interior muchas veces de las universidades, en el caso de las alumnas, pero también en el caso de investigadoras, de docentes, de trabajadoras en los espacios universitarios y de educación superior. Y fue a partir de esas denuncias muy valientes, algunas de ellas, muy valientes, que se empezaron a generar protocolos de actuación en algunas universidades. Lo que hace este proyecto de ley, hoy día ya, tal cual como tú dices, casi ley de la República, es normar eso, establecer la obligación de todos los establecimientos de educación superior de tener protocolos respecto de cómo se tratan los temas de acoso, de prevención, que es muy importante, obliga a que cada establecimiento tenga que tener una política en esta materia, que se construya con todos los estamentos sentados en la mesa, en forma participativa también, y cómo se establecen todas las medidas que se toman, o sea, el protocolo ahí, el reglamento interno, para actuar frente a una denuncia, para garantizar además la privacidad, el resguardo de quien es víctima o quien denuncia, el debido proceso y también las sanciones. Así, claramente aquí uno ve, senadora, que las instancias, esto es mucho más allá que la universidad, está leyendo incluso escuela militar, de todo tipo de instancias, obviamente, académicas, provean y tengan un espacio que sea, me imagino, conocido por todas las alumnas, alumnos también, que sea conocido para poder tener toda la confianza para entregar este tipo de información. Por supuesto, o sea, es primero el que estén estos protocolos, que sean trabajados en forma participativa es muy importante, que las unidades que se hacen cargo de la investigación de una denuncia, además sean separadas, ¿no es cierto?, den las garantías a todas las partes de la confidencialidad necesaria, de la rigurosidad en el proceso de investigación, de que además se van a adoptar las sanciones. Y por otro lado, lo que a uno le gustaría es que no existieran estas sanciones y por lo tanto pone mucho énfasis también esta ley en las acciones de prevención, en los planes de prevención que tengan los establecimientos con primero un diagnóstico de la situación y medidas objetivas que se tienen que ir evaluando con cierta periodicidad. Senadora, se marca una diferencia porque claramente aquí el poder, entre comillas, por ejemplo, de un profesor hacia una alumna es distinto de un profesor hacia una par. ¿Se marca la diferencia en el proyecto respecto a la relación entre ambas personas? Digo, la relación no es ni siquiera laboral, es académica, que sea a una alumna, que sea a un ayudante, como ocurrió en algunos casos que usted mencionaba, que sea, por ejemplo, a un par. ¿Cambia un poco la pena, el castigo? Mira, en esto se reconocen a todas las personas que pueden ser sujetos de acoso. Eso puede ser un alumno, puede ser, como te decía, una profesora, puede ser una persona que trabaja en un establecimiento también. Y además por distintos medios, esto puede ser físico, virtual, todas las acciones que tienen ahí de connotación sexual y que constituyen acoso, que también está definido no solo en el marco de la ley, sino que tiene que estar incorporado en los protocolos. Y la idea es que cada establecimiento además defina las acciones que realiza y cómo las llevan a cabo. Pero lo que está detrás de esto es decir aquí nunca más, nunca más. O sea, hay situaciones que no corresponden, que no las queremos más en un establecimiento educacional, que las personas puedan trabajar tranquilas, que las alumnas puedan estudiar tranquilas. Hay situaciones súper dolorosas y donde yo quiero reconocer además el trabajo de la red de mujeres investigadoras, de todas las agrupaciones de mujeres que han estado detrás, porque para muchas mujeres, incluso muchas alumnas, el haber denunciado estas situaciones significó truncar sus carreras académicas, perder lo que venían haciendo, ¿no es cierto?, en su carrera en la universidad, aquellas que estaban estudiando, también por las represalias que existían. O
O sea, en esto lo valioso de la aprobación de esta ley, hoy día prácticamente unánime, es decir, aquí hay un cambio en la cultura, en cosas que antes se consideraban casi como normales o que eran objeto de burla, de chiste, o permanecían en el silencio cómplice, como he dicho yo. Es destapar esa realidad dolorosa, sobre todo la mayor parte de ellas mujeres, y decir esto es inaceptable, se va a abordar con el resguardo que se requiere, con el apoyo además integral a quienes víctimas, con la reparación, pero decimos en conjunto todos, esto no es tolerable y generamos las condiciones para que no se repita. Sí, yo le preguntaba, senadora, si es que se hace un distingo, obviamente, en el tipo de relación entre víctima y victimario, porque me imagino, y se lo preguntaba antes, es distinto un profesor con una alumna, a personas pares. La vulnerabilidad de una alumna, uno se lo imagina, quizás soy absolutamente ignorante en el tema, es mucho mayor que una profesora con un profesor. ¿Cómo se hace ese distingo en la ley? Por supuesto, esas son parte de las cosas que tienen que establecerse en el protocolo que trabaja cada institución, el cómo se diferencia ahí. Es cierto, una alumna está en una situación mucho más vulnerable, pero imagínate una investigadora que tiene a un superior que evalúa una investigación de ella o una postulación. También son situaciones muy complejas y aquí, mira, hay muchas mujeres que han entregado su testimonio y que para quienes haber denunciado fue muy duro y que incluso llegan a decir hubiera preferido no denunciar si hubiera sabido que iba a significar todo esto. Gracias a ellas, a su valentía, a su generosidad, hoy día podemos tener esta legislación que va a proteger a quienes a partir de esto hagan las denuncias. O sea, puede truncar una vida personal en pareja, puede truncar una vida profesional, al final termina truncando el aparato entero quizás. Efectivamente, y por eso yo valoro tanto la forma en que se da esta discusión. Es decir, además acá nos unimos todas las mujeres, tuvimos todas las parlamentarias. Yo les agradecí hoy día a la red investigadora el que nos unieran también de distintos colores políticos. Y frente a estas cosas lo que nosotros tenemos que hacer es proteger a las mujeres, es proteger a las personas, es avanzar a una sociedad que de verdad se hace cargo de la dignidad de las personas, de la seguridad en tu lugar de trabajo, y algo que tiene que ver con los avances en materia de género. Se lo debemos en parte al movimiento feminista, pero también a cómo se han ido incorporando no solo la mirada de las mujeres, sino también de los hombres en esto. Acuérdate de las marchas del 8 de marzo, donde se dice basta ya de esto, no más. O sea, aquí hay un cambio cultural que tiene que irse traduciendo también en medidas concretas, en protocolos concretos que se construyen desde cada establecimiento educacional, y reconocer ahí que hay muchas instituciones que ya han hecho el trabajo, que han avanzado en esto, experiencias que se han compartido y que van a ayudar también para las nuevas instituciones que a partir de esta ley van a tener que crear sus políticas integrales respecto de acoso. Senadora, la quiero llevar a la arena política. Quedan 16 días para la consulta ciudadana de unidad constituyente. Poco más de 2 semanas, el tiempo apremia, obviamente muy difícil organizar una consulta de este tipo. ¿Cómo ve usted los debates del lunes, el radial y el televisivo? Uno como ciudadano los ve y dice, a ver, había poca diferencia, incluso muchos decían en redes sociales que el gran ganador de ese debate fue Gabriel Boric. ¿Cómo lo ve usted? Mira, aquí lo hemos dicho muchas veces, yo lo vuelvo a repetir, lo ideal hubiera sido que Unidad Constituyente hubiera participado de las primarias legales, ¿no es cierto?, hechas por el CERVEL. Eso no fue posible, hoy día no podemos volver el tiempo atrás, y a mí me parece muchos culpan a su partido. No sea, no, pero volver atrás, te insisto, sí. Hoy día ya se hizo, y sobre eso nosotros hoy día tenemos candidata, hay un proceso que yo creo que, aunque sea impulsado por los partidos, ejecutado por los partidos, y en estas condiciones, es mucho mejor que una definición a puerta cerrada, sin duda, y en lo que estamos trabajando y los candidatos desplegados es en la movilización para el 21 de agosto, y creo que en ese contexto el que existan debates es sano, es bueno, permite plantear propuestas, hay temas donde no extraña que no hayan tantas diferencias, si finalmente somos parte de un conglomerado que ha ido trabajando juntos, pero a mí me parece que es fundamental hoy día que la política entienda que las decisiones no se toman a puertas cerradas, que eso ya no resiste. Oiga, ¿y por qué Yarna Proboste es mejor, a su juicio? Me imagino que está con ella, su partido, pero es mejor que Paula Narváez y que Carlos Maldonado. Porque hemos visto PPD que van para allá, uno nunca sabe. Pero ¿por qué es mejor que los otros, que Paula Narváez y que Carlos Maldonado, a su juicio?
Sí, mira, en esto hay una trayectoria que la avala y yo quiero poner de muestra un botón, lo que hemos hecho esta semana en el Parlamento. O sea, no solamente esta ley que comentábamos, donde ella fue activa impulsora también, sino el Código de Agua. O sea, hemos avanzado bajo su conducción como presidenta del Senado en temas que estaban detenidos y que son súper importantes para los ciudadanos. La modificación al Código de Aguas tiene que ver con cómo nosotros garantizamos el uso del agua como un derecho de las personas, ¿no es cierto? O poner límite a concesiones que muchas veces son para la especulación. Podría darte muchos ejemplos de cómo hemos ido abordando leyes que tienen que ver con las prioridades de las personas, de las familias, y claramente su conducción ha sido relevante. Entonces yo creo que eso es lo que aporta, la capacidad de gobernabilidad, la experiencia también, pero al servicio de una mirada de futuro de nuestro país. Hoy día la conversación, senadora, ha estado concentrada en el estándar de los candidatos a raíz de la polémica por Rodrigo Peñailillo con el PPD. ¿Cuál debería ser el estándar de los candidatos, por lo menos de su partido, la Democracia Cristiana? Porque aquí algunos han dicho, en off o en on, que aquí el estándar es que si estás condenado o no estás condenado en caso de financiamiento ilegal. Aquí solamente, y lo han dicho algunos, por ejemplo la presidenta del PPD, el haber estado solamente involucrado en un caso de financiamiento ilegal de la política. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo destaco ahí el planteamiento y la claridad de la presidenta del PPD. Ahí me tocó, siendo presidenta de mi partido, dar una pelea muy importante en términos de estándar ético. Acuérdate respecto de condenas por violencia intrafamiliar, pero también en otras situaciones. Y yo creo que, así como te hablaba de que la política hoy día no puede encerrarse, las decisiones tienen que abrirse a la ciudadanía, también en materia de, en estos mínimos éticos respecto del comportamiento de quienes aspiran a cargos de elección popular. Si hay algo que la ciudadanía castiga es cuando en esto hay ambivalencia. Y no es solamente respecto de situaciones de cómo se involucra en esto el dinero en las decisiones de la política, sino también en otras cosas. Yo te pongo el caso del límite a la reelección. Yo perfectamente hoy día como senadora podría ir a la reelección, pero impulsé esa norma que sé que es una de las que la ciudadanía más valora, el que no nos eternicemos en los cargos. Oye, una elección como senador son 16 años, 2 como diputado es lo mismo. Parece que lo que la gente valora efectivamente es la renovación, y es que no nos quedemos solamente en el titular, sino que, aunque a veces tenga costo, también cumplir lo que hemos planteado y comprometido. Senadora Carolina Goich, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias. Chao, chao. Igual, a cuidarse.